Hola, buenas noches. Otro día más, estamos aquí grabando un nuevo video. Ya es viernes y pues vamos a seguir compartiéndote pues cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida en medio de todo situación difícil. Dios siempre va a estar contigo. Pues quiero agradecerte que estés aquí, que me regales parte de tu tiempo, pero que ese tiempo sea bien aprovechado. ¿Por qué? Porque lo que yo te comparto, pues sé que será de bendición para tu vida. Y te pido que te quedes hasta el final, que me regales un like, que te suscribas y que toques la campanita de notificaciones para que te llegue los videos en cuanto sean subidos. Los subo, bueno, para que se vean cada viernes. Eso es lo que procuro, que sean cada viernes o los fines de semana. Pues bendiciones. Como ya sabes, te he contado la historia de lo que he vivido con Valentina. Y pues yo sé que los que ya han escuchado mi historia, pues llevan un poquito el contexto de lo que he vivido. En el video pasado te conté todo lo que viví también, aparte de muchas cosas, mientras yo estaba, pues pasando esto con mi pequeña Valentina, en cuestión de que yo no sabía lo que ella tenía hasta que llegué a esta institución. Me dieron el diagnóstico, recibir el diagnóstico no fue fácil. Era un cambio de vida totalmente. Mi vida dio un giro de 360 grados, no lo esperaba, pero pues cuando empiezas a confiar en Dios, Él te va mostrando cómo vivir tu día a día sin que tengas cosas en tu mente y en tu corazón que te impidan a vivirla de alguna manera plena, porque no es fácil. La vida de todas las personas lleva pues algo de dificultad, pero con Dios todo es más ligero. Pues hoy te quiero hablar me quedé que te conté la historia más bien de cómo iban a robar a uno de mis hijos, pero hoy te quiero decir cómo fue que un niño de 10 años se dio cuenta que alguien lo quería robar. Porque van a decir, bueno, contó esta historia. No me da tiempo de contar a detalle, ¿verdad? Me encantaría poder contar a detalle cómo fue que pasó la situación. Simplemente resumo todo. Bueno, te dije que mandé a mi niño a la tienda. Bueno, eso yo ya te lo sabes. Pero ¿cómo fue que él se dio cuenta? Tú sabes que un niño va jugando, va distraído, no va poniendo atención que hay a su alrededor. Los niños por naturaleza son distraídos, son niños, no es como un adulto, ¿no? Que va atento. Y aunque tú le digas siempre, fíjate dónde vas, fíjate por dónde caminas, porque te vas a caer, porque hay piedras. Los niños siempre van jugando. Pues resulta que después de que ya se calmaron un poco las cosas, platicando con él, yo le dije, hijo, ¿y cómo supiste y cómo te diste cuenta que esas personas querían robarte? Y ya me dijo que iba caminando y entre las casas que para llegar a la tienda, yo vivía en un lugar que es un cerro, donde pocas cosas hay de construcción. Hay unas por aquí, otras por allá, y hay baldíos. Entonces, entre la tienda y las casas que nos dividían de distancia, había un baldío que apenas estaba en construcción, que apenas tenía la zapata, como se dice, o lo de abajo, el cimiento, y las varillas. Entonces, todo ese terreno se veía hasta el otro lado, pero impedía que carros pasaran por ahí porque ya estaba en construcción el principio. Pero se veía hasta el fondo los terrenos baldíos que subían para las calles más arriba. Y pues era un lugar muy, bueno, muy con piedras, aún todo de terracería. Entonces, dice que él iba por ese espacio, pues como un niño, y que él sintió como que algo a su lado, un calor. Dice, yo sentí como algo caliente, caliente, mamá, un calor, que fue lo que hizo que yo volteara. Dice, de este lado, me dijo, de mi bracito, todo este lado de mi brazo. Dice, me sentí un calor. Dice, y por eso volteé. Dice, porque yo sentí como un calor. Dije, pues, ¿qué es? Pensé, y cuando volteé,
Dice, yo vi al fondo una camioneta, dice, parada, dice, y estaban dos señores así como de fuera del carro y cuando me vieron, dice, yo vi cómo me señalaron, se subieron y vi cómo arrancó la camioneta. Dice, en ese momento yo supe que me habían señalado a mí y sí que venían por mí. Fue cuando me regresé corriendo a la casa a tocarte. Entonces por eso él tuvo el tiempo de que en lo que regresó a la casa, como era recto y no una larga distancia, y ellos todavía, como es terracería, tuvieron que darle la vuelta a la calle, digámosle, para venírselo a encontrar y aquí agarrarlo. Entonces, pero como el niño sintió eso en su cuerpo, pues reaccionó. Y yo sé que eso no fue casualidad. Mira, cuando tú le empiezas a creer a Dios, cuando tú me empiezas a confiar en Él, Dios es tan poderoso cuando tú le crees como un niño, porque debes de ser como un niño. La Biblia dice, recuerdan el Padre Nuestro, dice que le debemos decir Padre Nuestro. Entonces, yo no conocía mucho, empezaba apenas a conocer de la palabra, no tenía el conocimiento de eso, pero cuando Él ya te toma como hijo, que tú le crees, Él empieza a cuidar de ti. Entonces, ya después que yo meditaba en esto y le platiqué a una hermana de la iglesia al pastor, no recuerdo bien, pero ¿sabes qué salmo me enseñó? El Salmo 34, verso 7, y dice, te lo voy a leer a la Nueva Versión Internacional porque me gusta cómo está explicado ahí. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Wow, o sea, fíjate qué verso bíblico tan maravilloso que cuando yo lo leí, incluso ahorita, pues yo tengo ganas de llorar porque dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Cuando tú empiezas a conocer a Dios y empiezas a conocer su palabra, existe un temor, no de miedo. Una cosa es tener miedo, ¿no? Como cuando dices, ay, tengo miedo a esto, y te espanta y te asusta. No, tener temor de Dios es querer agradarle, es ya no querer ser la persona que eras, tal vez grosera, tal vez uno mismo, el Señor, el Espíritu Santo te va enseñando qué es lo que está bien y lo que está mal, o qué defectos o qué debilidades tenías. Eso es tener temor de Dios, a ya no querer, pues sí, no poner triste a Dios por nuestras actitudes, por nuestra manera de ser. Y dice, acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Entonces en ese momento comprendí que el ángel del Señor estuvo al lado de mi hijo para librarlo de haber sido robado. Porque créeme que tan solo que pasaban los días y de imaginarme que mi hijo hubiera ido distraído y no hubiera sentido ese calor que sintió. O sea, como un niño, ¿cómo te puedes explicar que un niño reaccione? Como te digo, muchos van jugando, van corriendo, van pateando piedras, o sea, pero lo que Dios le alertó a través de ese ángel, el calor, sé que fue ese ángel, sé que fue Dios cuidando a mi hijo. O sea, estaba pasando el dolor de Vale. Imagínate si en ese momento yo ya no veo regresar a mi hijo, no sé qué hubiera sido de mí. Yo creo que no hubiera aguantado tanto dolor, porque Dios nos conoce. No hubiera soportado el hecho de ya no volver a ver a mi hijo. Por eso hoy le pido a Dios por el corazón de esas mamás que no han vuelto a ver a su hijo y que no pierdan la fe. Y esa es una de las cosas que te quería contar de lo maravilloso que es confiar en Dios. Otra cosa que me pasó fue, y te quiero compartir todo esto porque es algo que quiero inyectarte fe a tu alma. Si tú estás pasando algo difícil, si has pasado, piensas que no hay esperanza, créeme que confiar en Dios es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Mira, mientras todo vivía ese proceso, yo escuché la voz de Dios, bueno, o un mensaje de Dios a través del pastor de mi iglesia, a donde yo empecé a congregarme. Mucho cariño. Si algún día llegan a ver este video, estoy muy agradecida porque
ahí es a donde empecé a conocer de la palabra de Dios. Agradezco mucho a, a toda esa congregación. Y recuerdo que en esa vez había una noche de oración en la noche, ahora sí que en la noche. Entonces se llena la iglesia y hay unas cortinas que dividen la entrada, gruesas, unas cortinas así muy bonitas, gruesas, que dividen desde la entrada, tú vas pasando y las cortinas están así, cuelgan hasta el piso, grandes, ¿no? Pues ya estaba, yo no, para empezar yo no quería ir, yo me sentía triste entre todo lo que estaba pasando, entre todo, no tenía ánimo por todo lo que yo ya estaba viviendo, lo de mi hermano, lo de Vale, y pues todas las situaciones que te he platicado. Y recuerdo que esa noche fui y dije, bueno, quiero ir, necesito, aunque no quiera, más bien, aunque no quiera, tengo que ir más bien. Tengo que ir, y fue ahí donde nació el querer ir, porque dice la palabra de Dios que Él pone el hacer como el querer para hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. En mi humanidad yo no quería ir. O sea, cuando tú pasas cosas difíciles y estás vulnerable, no quieres ir, o sea, dices, ¿a qué voy? Pero en ese momento me nació el ir. Entonces fue cuando yo decidí, pero ya al último, yo llegué, ya la iglesia estaba llena, ya empiezan con una adoración y yo llegué, recuerdo muy bien, al final de la adoración. Es más, yo creo que nadie me vio llegar, o los hermanos que estaban ahí de servidores en la entrada, porque todo estaba lleno. Pues ya en la última de la adoración, ya cuando ya están orando, ya para empezar lo que es el sermón, y recuerdo que yo llegué hasta atrás y me arrodillé en las cortinas, o sea, lleno, no, ni siquiera el pastor me vio llegar, no me vio llegar, que te dije, ay, viene, y le voy a hablar a ella, ¿no? Me acuerdo que estaba llorando el duelo que sentía por mi hermano, de pues ya no verlo, de lo que está pasando con Vale. Yo lloraba y Dios conoce todo lo que le había pedido en oración. El ver el dolor de mi madre, o sea, ver el dolor de mi mamá, de la esposa de mi hermano en ese entonces, ¿verdad? Ahora es la viuda de mi hermano, mis sobrinos, o sea, te imaginas el dolor, lo que estaba viviendo con Vale. Bueno, y recuerdo que me arrodillé y yo lloré, y me acuerdo que al final la oración que hizo el pastor dijo, quítate tu luto. He escuchado tu oración y pronto tendrás respuesta de mí. Y yo cuando dijo eso, mi corazón fue como que en ese momento, no es que yo haya dicho, ay, pues ya no, ahora sí, ya olvidé a mi hermano, no. Esas palabras llegaron aquí a mi corazón y fue como que me activaron. Tienes que seguir, tú no te puedes quedar así. O sea, algo tan precioso, y les voy a leer en Juan 10:27 y dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces ahí es donde dices tú, realmente Dios nos habla. O sea, ¿cómo sabía el pastor que yo había llegado? No lo sabía, porque no me había visto. Yo llegué a arrodillarme ahí en la esquinita, en la entrada, y escuché cómo me dijo, quítate tu luto, porque he escuchado tu oración y pronto tendrás respuesta. Y cuando fue eso, te dije, cambió, como que algo quitaron de mí, y a caminar por fe, porque dice, así que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios, y está en Romanos 10:17. Entonces es ahí donde tú escuchas la voz de Dios cuando le crees a través de las personas. Era la única que en ese momento yo estaba viviendo un luto, un dolor, un duelo muy fuerte por la pérdida de mi hermano. Y pues no creas que al otro día ya fue la respuesta. Tuve que esperar pacientemente mucho tiempo, porque yo decía, ya, eso me animaba. Esa voz cada día era un ánimo, cada día era fe, cada día era espero en ti. Bueno, entonces pasaron muchas cosas, y una de esas por las que también me habló Dios fue a través de una señal, Shiners. Bueno, una señal que yo viví en un hospital, porque a Vale tiene una luxación de cadera. Entonces, como ya habían visto en esta institución que la niña tenía la luxación de cadera, me dijeron, pues la niña tiene luxada la cadera, dice, podemos operarla aquí, o busque un lugar, dice, donde
Usted es libre, usted si quiere que aquí se opere, adelante. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que había visto una institución en la Ciudad de México, que se llama Shiners. Es una institución pública, sí, pública, donde tú puedes ir, te revisan a tu niño y si eres candidato te reciben. Bueno, quiero contarles que yo no conocía el mar. ¿Y por qué les cuento esto y qué tiene que ver con lo de la cadera de mi niña? Nosotros no conocíamos el mar, toda mi familia. Yo anhelaba conocer el mar, pero cuando pasó esto, era como que muy lejano porque los gastos estaban pues saturados y la economía por el suelo. Entonces recuerdo que Dios me empezó a hablar a través de ballenas, pero yo no lo entendía. Yo no entendía esas señales. La primer señal o la primera vez que yo vi esa ballena, mi esposo compró una impresora. Entonces para probarla le dijo a mi hija, porque pues los niños estaban en la escuela y todo eso, pues ya vale en la casa, pues mi esposo era pues en el que en ocasiones me apoyaba con los niños y como la mayor ya iba en la secundaria, pues ve que muchos trabajos y yo no podía salir con ellos y después de lo que me pasó con mi hijo, de lo que vivimos, pues con él ya no quisimos que fueran solos o yo porque los llevara o en la noche. Entonces mi esposo decidió comprar una impresora. Entonces le dijo a mi hija, vamos a probarla, dice, y vamos a imprimir. Dice, a ver, búscate una imagen. Y empezó mi hija a buscar una imagen. Y recuerdo que empezó a imprimir muchas ballenas, muchas ballenas. Yo cuando imprimió esas hojas, y todos bien emocionados, ¿no? Por la impresora y mis hijos bien contentos. Y recuerdo que le dije, oye Mari, le dije, ¿por qué imprimiste puras ballenas? No sé, dice, fue la imagen que me llamó la atención y salió. Ah, bueno, pero no sé, yo sentí algo con esa ballena, ¿no? Así como que yo decía, ay, bueno. Entonces resulta que pasa el tiempo y les digo, inscribo a Vale en Shiners por lo de la cadera. Y vamos, entonces nos dijeron, sí es candidato, o sea, fue un proceso largo de llevarla, estudios, fichas y todo eso, ¿no? Que se requiere. Fuimos, entonces nos dijeron, sí, la vamos a operar, tal día, nos dieron fecha, lógicamente que te digo, se lleva un tiempo, ¿no? De meses. Arreglamos la maleta, recuerdo que le encargamos otra vez a los niños, van a operar a tu hermanita y todo eso. Entonces recuerdo que fuimos al hospital. Empiezan los estudios sanguíneos, o sea, era de quedarnos días allá, buscar un lugar donde hospedarnos mientras la niña entraba a cirugía, la recuperación y todo. Entonces resulta que entrando creo que le habían tomado la medida, el peso y todo a Valentina. Cuando yo entré a ¿cómo se puede decir? Ahí a donde les toman el peso y todo, que empieza el proceso. En la entrada estaba pegada la misma imagen de la ballena que mi hija había imprimido. Y hasta cuando yo la vi dije, ay, dije, esta ballena, o sea, dije, ¿qué hace aquí, no? Esta ballenita, bueno, me quedó en el corazón y recordé la ballena, bueno, pero pues estábamos con lo de la niña, pasan a la niña, bueno. Resulta que el día que Vale iba a ser ya hospitalizada, hay una reunión de médicos. Entonces todos ven a Valentina, empiezan a checarla. Y recuerdo que hubo un médico que se paró y se fue y yo sentí feo porque dije, yo creo que no le interesó el caso de mi niña, ¿no? También estaba empezando a agarrar valor porque pues ya había pasado el proceso de mi temor a los médicos y sobre todo que no era en esa institución donde le pasó, sino en otra. Tenía que agarrar valor porque mi hija tenía que ser revisada, ¿no? Superar eso no fue fácil. Ir a los médicos, a un hospital frío, o sea, no te digo que, ay, yo ya me sentía ligera, pero tenía que tener las fuerzas y además ya no estaba sola, ahora tenía a Dios en ese momento como mi fuente de fortaleza, de vida, de esperanza. Entonces resulta que empezaron a hacer que sí, pues se va a operar de la pierna y todo eso. Entonces ya nos dijeron, listo, vaya, meta estos papeles, le van a dar el cuarto de la niña, bueno, donde se va a ingresar porque mañana temprano va a ser intervenida quirúrgicamente. Pues ya nos fuimos, ¿no? A hacer todos los trámites. Y después veo que nos alcanza el médico que se salió y nos llamó, me dijo, venga. Y resulta que nos dijo él, miren, dice, yo inmediatamente que vi a la niña era flaquita, bueno, sigue siendo flaquita, pero en ese momento como apenas estaba recuperando del peso, no había subido mucho, nos dijo, ¿saben qué? Yo vi a la niña y yo fui a hablar con el director, dice.
Yo les puedo decir por la experiencia que tenemos y por eso fui por el director del hospital. La niña no va a aguantar la cirugía. Dice, así que yo, por mi parte y con la autorización del director, les recomiendo que no operemos a la niña, porque la niña no va a aguantar la operación. Uy, ¿te imaginas? O sea, en esa esperanza yo dije, ¿cómo es posible? O sea, no lo dije, pero yo lo pensé. Y ahora que yo tenía una esperanza, bueno, pasamos nuevamente, dieron las explicaciones. Pues el chiste que Vale no fue candidata. ¿Te imaginas qué sentí? Dije, bueno, pues ni modo, nos regresamos a casa. Pero yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí en un lugar bello. Hoy no vivo a donde vivía, Dios me trajo a un lugar hermoso, precisamente cerca del mar. Precisamente esas ballenas representaban a dónde iba a llegar y yo no lo sabía. En ese momento cuando me dijeron no es candidata, sentí que el mundo nuevamente iba en contra. Y no fue inmediatamente que me di cuenta que yo venía acá, pasó el tiempo y yo siempre pensaba, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue eso que escuché que me dijo, quítate el luto? Cuando tú eres paciente, cuando tú le crees, cuando tú esperas y confías en él como un niño, Dios te da lo mejor. Y quiero leerte en Isaías 38:7 dice, esta será para ti la señal del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. Entonces, nuestra historia cambió. Dios, a través, yo no conozco, nadie conocía el mar. Nunca me imaginé vivir cerca de él. Y ahora que vivo por acá, le agradezco a Dios tanto que por lo menos no sé cómo te lo podía explicar después de tanto dolor, después de tantas cosas. Hoy vivo en un lugar tan bello y tan hermoso. Solo Dios sabe lo que hace. Y pues yo les quiero invitar a que se agarren de la mano de Dios si tú aún no confías en Él por cosas que te han pasado en la vida. Créeme que Él es poderoso, Él te está esperando con los brazos abiertos. Él no quiere que nosotros suframos aquí en la tierra. Él hizo todo esto hermoso para que nosotros vivamos de una manera diferente, pero nosotros hemos decidido alejarnos de Dios. Te dejo con esto. Una vez escuché una reflexión que me gustó. Todo el mundo pregunta, ¿dónde está Dios cuando pasa algo, cuando hay enfermedad, cuando hay guerra, cuando hay hambre? Pues Dios está donde el humano ha querido que esté, lejos de Él. Pero el único que quiere es que te acerques, que confíes en Él y Él hará. Pues los dejo con esto. Bendiciones. Nos vemos para el próximo video. Quiero compartirte que ellos son mis papás, mi hermana y sus pequeños que vinieron a conocer el lugar a donde ahora vivo. Sé que Dios no se equivoca, que sus tiempos son perfectos. Gracias por estar aquí y compartir.